Muy buenas tardes, en nombre de Dios y de la Patria. Iniciamos la nueva sección extraordinaria de la Comisión de Salud hoy miércoles 9. Partimos. Debo decir que partimos unos minutos tarde porque estábamos en un amistoso reconocimiento y homenaje a un fotógrafo que nació aquí en este edificio, en el Hospital de Formes, vivió toda su vida aquí y regresó a este mismo sitio el año 90 cuando se inicia el trabajo del Congreso Nacional en Valparaíso. Está muy delicado, está en una etapa muy delicada de su cáncer. Todos conocemos al Lolito, a Moisés Muñoz, Peluca le llamábamos. Ya llegó en silla de ruedas y está recibiendo en este momento un homenaje en el Salón de Honor del Congreso con colegas parlamentarios, parlamentarias y además los presidentes del Senado y de la Cámara. Yo tuve que venirme, lamentablemente, por este deber de seguir votando un proyecto que es muy relevante. Y sin más, entiendo que no hay cuenta ni puntos varios, excepto lo que acaba de solicitar el colega Castro para que la nueva superintendenta de la Suceso pueda ser escuchada en el debate del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud. Y de tal manera entonces que, como tenemos el día lunes exclusivamente para volver a intercambiar información con los dos últimos expositores, el ex ministro Mañalich y también el ex superintendente Nostroza, vamos a dejar el martes en la mañana temprano para escuchar a la nueva superintendenta. Me dicen que como hay sesión en la mañana, hay solicitud ya hecha en comité para que funcionemos en paralelo. Así que nos convocamos para el martes en la mañana. Sin más, queridos colegas, bienvenida a la SUBSE y a la especialista en salud mental. ¿Cuál es exactamente su cargo? ¿Jefa? Soy jefa del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública. Muy bien, muy bien. Ya nos habíamos visto. Y debe estar escrito por aquí, pero solo que no lo leo. Muy bien. Les recuerdo, colegas, que habíamos iniciado la votación. Habíamos votado el artículo 1 completo, que son el objeto de la presente ley. Votamos el artículo 2, que son los conceptos. Y ahora vamos por el 3. Y el 3, que son los principios, entiendo que la mesa técnica ya tiene una propuesta, yo diría, no voy a decir razonable, ni mucho menos, pero ya una propuesta acordada que ha sido consensuada, entiendo, con la señora y los señores senadores. Y así las cosas, entonces, partimos. Entiendo que no hay indicaciones de los principios generales y el de cooperación sí habría una propuesta de la senadora Orde, pero no le voy a quitar la pega al señor secretario, por favor. Señores senadores, señora senadora, en la página 4 del comparado de la comisión, porque ustedes veo que están con el comparado de los asesores, pero vamos a seguir con el comparado oficial de la comisión. Página 4, artículo 3º, indicación 10 de las honorables senadoras señora Órdenes, para agregar a la letra a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente expresión, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos públicos como privados y recibir financiamiento de estos últimos para cumplir con los objetivos de la presente ley. Muy bien, yo tengo otro comparado, pero como el oficial es el que tiene el señor secretario y este ya lo tengo aguachado, voy a seguir con esto, pero seguiremos en los numerales y las hojas de acuerdo a lo que nos diga el secretario de la comisión. Hay acuerdo, entiendo, en la mesa técnica para incorporar la indicación de la senadora Órdenes. Ofrezco la palabra. ¿Sí? La hacemos cortita entonces. ¿Votamos por unanimidad? Unánime. Sin modificaciones. Sin modificaciones, tal como está señalado en el comparado que usted también tiene, señor secretario, ya leído. ¿El Ejecutivo estamos bien? ¿Sí? Muy bien. A continuación, la indicación número 11, también en el mismo artículo 3º, página 5, de los honorables senadores señores Castro, González y Macaya, para sustituir la letra C por la siguiente: igualdad de derechos, no discriminación arbitraria y equidad de género.
El Estado reconoce la igualdad de derechos y equidad de género como un principio básico en la provisión de servicios de salud mental. En este contexto, nadie podrá ser discriminado arbitrariamente en función de su sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, características sexuales, pertenencias étnicas y o raciales, religión o creencia, edad, condición socioeconómica u otras. Muy bien, aquí, estimados colegas, pasa lo siguiente. Lo que acaba de ser leído es el proyecto de ley. Hay dos indicaciones de los senadores Castro y Macaya y de Macaya y Gaona. La propuesta de la mesa, yo la comparto, pero lo vamos a discutir, es cambiar el título, mantener el título propuesto por Castro y Macaya, que es Igualdad de Derechos, No Discriminación Arbitraria y Equidad de Género, pero achicar el contenido para no generar una descripción que puede dejar alguna condición fuera eventualmente, sino que hacerlo un poquito más genérico. De tal manera que la propuesta, corrígeme Caro si me equivoco, es dejarlo igualdad de derechos, no discriminación arbitraria y equidad de género. Ese es el título. ¿Ya? Y en el texto, eliminar el desglose o la descripción de algunas condiciones y dejarlo como: el Estado reconoce la igualdad de derechos y equidad de género como un principio básico en la provisión de servicios de salud mental. En este contexto, nadie podrá ser discriminado arbitrariamente. Esa es la propuesta de texto abreviado. ¿Sí? ¿Estamos conformes? En consecuencia, las indicaciones 11 y 12 son aprobadas con modificaciones según la lectura dada por el señor presidente. Muy bien. ¿Votamos? Senador Gaona. Espérate. O sea, ¿avanzamos con la votación y usted se abstiene o quiere que lo esperemos? Es suya, es suya. Es una indicación donde también se toma parte de la suya. La 12. 11 y 12. Se deja el encabezado de la 11, igualdad de derechos, no discriminación arbitraria y equidad de género, y a continuación se sigue con la descripción. Es su indicación. El Estado reconoce la igualdad de derechos y equidad de género como un principio básico en la provisión de servicios de salud mental. En este contexto, nadie podrá ser discriminado arbitrariamente. ¿Estamos? Son ambas. Muy bien. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Seguimos. Ya tenemos entonces coordinación, igualdad de derechos y vamos a participación y diálogo social. Cooperación está ok. La indicación número 13 de los honorables senadores señores Castro, González y Macaya, para sustituir el punto final de la letra D por una coma, agregando a continuación la siguiente frase: y con especial consideración al fomento y estimulación de la participación de niños, niñas y adolescentes, conforme a la autonomía progresiva de estos en los términos prescritos en el artículo 11 de la Ley 20.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Queda el texto igual al que tenía originalmente, pero se le agrega entonces este último párrafo que acaba de ser leído. Senador Castro. Se hace solo con el propósito de que no hay un debate innecesario acerca de la participación de niñas, niños y adolescentes, porque se podría conversar y discutir mucho sobre eso, pero mejor la atención considerando edad, madurez y grado de desarrollo, que queda más universal. ¿Quiere cambiar usted el término autonomía progresiva por consideración de edad, madurez y desarrollo? ¿Ustedes estarían de acuerdo? PS con UDI jamás serán vencidos, dice, ¿no? ¿No? En parte como Ferri, sí. Muy bien. Entonces, por favor, si pueden repetir el texto para que tome Secretaría de... Nosotros estamos de acuerdo en paréntesis, ya lo habíamos conversado con la coordinadora de la mesa, que esa posibilidad venía, por lo tanto, yo estoy de acuerdo con aquello, pero necesitábamos que alguien lo propusiese formalmente. Entonces, la propuesta es: se elimina la autonomía progresiva conforme a, ahí quedamos, por favor, déle lectura. Quedaría, y con especial consideración al fomento y estimulación de la participación de niños, niñas y adolescentes en atención a su edad, madurez y grado de desarrollo,
en los términos prescritos en el artículo 11 de la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Muy bien. ¿Aprobada entonces la indicación? Aprobada la indicación con modificaciones por unanimidad. Muy bien. 4-0. 4-0. A continuación nos vamos al artículo 4, su señoría, artículo 4. Título 2. Título- Vamos ahora al título 2. Título 2 de las acciones de los órganos del Estado para la promoción y protección de la salud mental. Artículo 4 se ha presentado la indicación número 14 y la número 15 de la senadora Órdenes y la número 15 de los senadores Macaya y Gaona para agregar el inciso primero a continuación de la frase y la inclusión social la siguiente expresión, como laboral. Y esta misma expresión se suma después en otras indicaciones. Por lo tanto, si la aprobamos aquí, si les parece a sus señorías, la dejamos aprobada para lo que sigue. Entonces, tendríamos el artículo 4, ¿estaríamos de acuerdo? Después ocurre, si usted quiere, va a pasar lo mismo en el numeral B y en el C. No hay otras modificaciones, parece, ¿no? O vamos una por una para no enredar. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Si se trata de laboral, le damos para adelante. Muy bien. Con la Estaríamos votación. aprobados por unanimidad entonces el artículo 4. ¿Sí? La ¿O no? 14 y 15, falta la 16 Sí, todavía. pues, la 14-15. 14 y 15. A continuación la indicación Tiene 16 razón. Borro la campana, ya. de la senadora Órdenes para reemplazar la letra A por la siguiente. Implementación y promoción de un trabajo transversal psicoeducativo permanente que impulse el entendimiento y la comprensión sobre la salud mental, con especial énfasis en la disminución del sesgo y la estigmatización a través de campañas de sensibilización y concientización sobre salud mental. La letra A. Letra Ya, A. ok. O sea, se mantiene el mismo texto al final del párrafo y se agrega un preámbulo explicativo en donde se saca el término del sesgo, ¿ya? Pero hay un preámbulo explicativo. Lo demás, lo que hoy día contiene el numeral A, queda igual, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Quiere que lo vayamos votando de uno? Sí, por favor, Es presidente. que Entonces, no votamos el anterior. la 14 y 15 están votadas, sí. La Sí, 14 y 15. Sí, están votadas entonces, en conjunto. Entonces vuelvo a tocar la campana porque la había borrado. La 16. Subsecretaria, perdón. Perdón. Gracias, presidente. Si bien esta indicación no cambia el fondo de la redacción que sugiere el Ejecutivo, sí hay una distinción que quisiera precisar, que la propuesta que se hace en la indicación sugiere que haya un énfasis de las campañas en la disminución de la estigmatización. Y si bien ese es un propósito, de hecho, general de la ley, y por ende, sin duda, las campañas tendrían algún componente de eso, esto podría ser, de alguna manera, rigidizar el contenido de la campaña, que puede ir cambiando su necesidad de foco conforme avance el tiempo, y que eventualmente tengamos campañas de salud mental que tengan que tocar otras temáticas, no necesariamente la reducción del estigma. Por ende, sugeriríamos mantener la redacción inicial. Sí, este año el gobierno va a publicar la primera campaña de salud mental. Esto se va a estrenar para el Día de Salud Mental y está focalizada en la reducción del estigma, pero no necesariamente será el foco anual de la campaña. Se entiende el punto, que puede haber modificaciones a la forma en desarrollar la estrategia. No obstante, la primera parte de este párrafo creo que sigue siendo pertinente. Tal vez si solamente eliminásemos el especial énfasis en la disminución de la estigmatización. Nada más, porque el resto es el párrafo original y el preámbulo sigue teniendo sentido, digamos. No sé si les parece. Senadora Órdenes. Sí, yo estoy de acuerdo si la idea es tener la mejor redacción posible. Incluso yo propongo, dejémoslo pendiente, que se haga una propuesta que recoja estas observaciones y lo aprobamos rápidamente en otra sesión. Mira, pero perdón, está bien, pero si entendiésemos lo que plantea la subsecretaria, si le sacáramos el párrafo en cuestión que rigidiza un poco, léalo por favor, secretario, veámoslo, escuchémoslo y en una de esas lo resolvemos de inmediato. De acuerdo al planteado por el señor presidente, podría ser la siguiente redacción.
A. Implementación y promoción de un trabajo transversal psicoeducativo permanente que impulse el entendimiento y la comprensión sobre la salud mental y la No. a través de campañas de sensibilización y concientización sobre salud mental. Sí. Mantenemos el párrafo original, dejamos parte del preámbulo y sacamos lo de el especial énfasis. Nada más. ¿Estamos? Estamos. Aprobado. Aprobado. 16. Aprobado con modificaciones 4%. A continuación, la indicación número 17, también de la senadora Órdenes, para agregar a la letra B, a continuación de la frase, esto estaría aprobado. Está aprobado la 8 por 0. 17 y la 18 también. Es lo mismo. Solamente a inclusión social le agregamos como laboral. ¿Sí? A continuación, la indicación 19. Aprobado 17 y 18. Muy bien. A continuación, la indicación 19 de los senadores Castro González y Macaya para agregar el siguiente inciso final nuevo. El Estado deberá garantizar el acceso igualitario a la salud mental, proveyendo servicios profesionales y estructuras sanitarias y sociosanitarias a lo largo del territorio con equipos interdisciplinarios y considerando, es decir, las necesidades, características y especificidades del territorio, la población y la comunidad. En opinión de la Secretaría, esta indicación sería inadmisible, porque aparte de diseñar funciones, también está hablando de equipos, eso significa gastos. Muy bien, sí, tenemos, deberá garantizar o promover. Senador Castro. Gracias, presidente. Mire, esta es la clásica discusión en las leyes respecto de hasta dónde se puede en una ley establecer obligaciones, en este caso el Ejecutivo, para el acceso, ¿cierto? Eso es lo que están de por medio. Entonces, yo entiendo el factor de la forma jurídica que es inadmisible desde el punto de vista de una moción o de una enmienda puesta por un parlamentario. Pero aquí es donde está la verdadera conversación, porque podemos llegar a otra palabra, que sería lo ideal, que puede ser promoverá, no sé. La cosa es que este proyecto de ley que todos queremos seguir empujando, ya lleva un año, queremos que avance, que esté dentro de esta legislatura como ley, pero ¿de qué forma puede el Ejecutivo poder establecer más certezas? Porque este es un problema de la certeza en un área donde hay lista de espera, donde hay falta de cupo, donde faltan especialistas en el lado público, donde todos conocemos el paisaje que nos rodea y no queremos que sea una buena declaración de intenciones el proyecto de ley, como a veces nos ha ocurrido largamente, como pasó con la anterior ley de salud mental, que es un buen catálogo respecto a derechos y deberes, pero no profundiza en lo que duele a la ciudadanía, que es la falta de acceso a un psiquiatra, la falta de acceso a un establecimiento, a una internación, las cosas que ocurren en este mundo que son silenciosas pero que suceden gravemente. Entonces, yo estoy, por supuesto, abierto a retirar por lo inadmisible, pero no sé, ¿qué plantea el Ejecutivo? ¿Cómo lo ve para que esto tenga un cauce? Claro, pero es el trasfondo, además que una palabra más, poca vez. ¿Hasta dónde da seguridad es esta ley nueva de salud mental? Subsecretaria. Gracias, presidente. Nosotros como Ejecutivo comprendemos por su intermedio, presidente, la preocupación y el punto del senador Castro, en el sentido que es importante, disculpe, me refería por su actual intervención, de la importancia de avanzar en fortalecer los sistemas de salud de modo de que podamos garantizar el acceso oportuno, igualitario a todas las personas en todo el territorio. Ese es el objetivo que tiene nuestro sistema de salud y está constantemente trabajando para ir alcanzando progresivamente ese propósito. Esta ley tiene dos contenidos específicos que aportan en ese sentido. El primero es el principio de trato paritario, que indica que tiene que haber un cierto equilibrio en cómo se destinan los recursos para salud física y salud mental, cosa que no estaba incorporada a la normativa previamente, o sea, no lo está en este proyecto de ley. Y lo otro es la creación de una metodología explícita para poder objetivar efectivamente cuánto del gasto en salud se destina a salud mental, porque existen diferentes maneras de medir esto y esa ambigüedad puede llevar a dificultades en cómo interpretamos el avance justamente en ese punto, de cómo se invierte en salud mental. Entonces, creemos que esas son las maneras en que este proyecto de ley ofrece ciertas garantías nuevas, distintas a lo que existe, y desde ese punto nosotros, pero entendiendo
la inquietud, nosotros estaríamos de acuerdo con la propuesta como redacción alternativa de utilizar el verbo promover, es decir, el Estado promoverá el acceso igualitario. Senador Gaona. Tuvimos estas mismas dificultades en la ley TEA y en realidad uno entiende que el Estado no puede con un deberá inmediato porque no se disponen de todos los recursos presupuestarios, pero sí esos recursos presupuestarios pueden ser progresivos para asegurar de que efectivamente en el tiempo se vaya progresivamente incorporando recursos. Yo más que promoverá, me gusta más la idea, no sé si están de acuerdo los senadores, si no caemos en inadmisibilidad, que el Estado garantizará progresivamente acceso igualitario a la salud mental y todo lo demás. Porque promoverá es hacer difusión. Claro, entonces garantizará progresivamente para darle esta alternativa de que efectivamente sean recursos progresivos y se vaya implementando gradualmente. Pero eso sí nos va asegurando de que se va a implementar. Y que no es una promoción, sino que es la progresión de una garantía, O sea, creo yo. Exactamente fue la misma discusión de la ley TEA. Sí. Porque el garantizar finalmente es una cuestión que se reclama en tribunales de no cumplirse, digamos, y en ese escenario el gobierno la vez pasada no quiso aflojar en esto para decirlo en buen chileno, pero Por eso es progresivo. y como fuere, sea en generar una acción progresiva, creciente, es más o menos lo mismo que decir promoverá. En ambos casos necesitamos una indicación formalmente, o sea, si estuviésemos de acuerdo en el promoverá, la comisión puede estar de acuerdo, pero me indica Secretaría que hay que ingresar una indicación. ¿Por qué? Porque eso significa una obligación que es de exclusiva responsabilidad y atribución del Ejecutivo. Entonces, tendríamos que ver... ¿Progresivamente también es una obligación del Ejecutivo? Es que el deberá siempre, porque... No deberá. El Estado garantizar también. Progresivamente. Lo compromete. Puede ser en una escala de 1 a 100, puede ser 1, después 2, después 3, 4. Sí. Pero nosotros nos vamos asegurando de que va a haber una progresión. Independientemente del asunto de fondo, hay que tomar en cuenta que el inciso habla de no solamente de eso, tiene que proveer servicios profesionales, eso tiene un costo, estructuras sanitarias y sociosanitarias a lo largo de todo el territorio, eso también tiene un costo, con equipo interdisciplinario, eso también tiene un costo en algún momento. Entonces ya esa parte es muy fuerte, digamos, como para obviar. Como la subsecretaria se manifestó en condiciones de generar una modificación aceptando el promoverá, yo dejaría que el Ejecutivo le dé una vuelta. Tenemos espacio, tenemos tiempo como para ver exactamente a lo que se va a comprometer el Ejecutivo. Porque claramente entendemos que es inadmisible. Podemos votar la inadmisibilidad y podemos hacer que quede lo que nosotros querramos que quede. Porque queremos que haya un compromiso mayor por parte del Gobierno, un compromiso que al final es del Estado, pero en una atribución que es exclusivamente del Ejecutivo. Entonces yo les pediría que, ya que hay una apertura al promoverá, que le den una vuelta y lo dejamos pendiente para poder votarlo en donde, claro, porque no solamente el deberá o promoverá o progresivamente, porque aquí abajo hay equipos profesionales, estructura sanitaria, equipos interdisciplinarios, y todo eso tiene un costo. Y eso es responsabilidad del administrador del Estado. Entonces, véanlo, por favor, y lo podemos traer para una próxima discusión, y sugiero que dejemos esto pendiente. ¿Les parece? Muy bien, que esto queda... Ahí estamos fritos. A continuación, sus señorías, la indicación 20 del Ejecutivo para agregar a continuación del literal Y el siguiente literal H nuevo. H. Actuar de forma coordinada en el diseño e implementación de acciones para la detección temprana de riesgos y la prevención de lesiones autoinfligidas y conductas suicidas de las personas. Muy bien, entiendo que no hay observaciones en esto, parece que estamos todos de acuerdo. Ejecutivo, ¿estamos de acuerdo? Sí, es del Ejecutivo. Muy bien, es del Ejecutivo. Muy bien, aprobado por unanimidad. Aprobado por Aprobados. unanimidad.
Indicación 20 sin modificaciones. Sin modificaciones y tenemos entonces A un nuevo continuación, numeral H. La indicación 21 del senador Chaguán para incorporar un nuevo literal H también del siguiente tenor: diseñar y ejecutar campañas nacionales de concientización sobre la importancia de la salud mental, enfocada en la eliminación del estigma y la promoción del acceso a servicios de salud mental. En opinión de la Secretaría sería inadmisible, pero además parte de esto está recogido en lo que vimos ya en la indicación 16, pero serían admisibles. Sí. Ofrezco la palabra. Efectivamente está recogido en el texto ya visto. ¿Sí? Por lo tanto, es inadmisible. ¿Perdón? Por ejemplo, es que es inadmisible ya como indicación. Lo que pasa es que, como se ha dicho, hay contenidos que ya están. Sí. A continuación, sus señorías, nos vamos al artículo 5º. Pero justamente Muy bien. la previsión que hacía la subsecretaria permite que ya de hecho quede subsumida al no restringir a la estigmatización, porque entiendo que el espíritu de la indicación del senador Chaguán es que entre en otras materias, como educar a la población sobre cómo acceder a servicios, por ejemplo. Justamente la previsión que hacía la subsecretaria es dejar el texto más amplio para que ese contenido ya quede incorporado. Entonces, de alguna manera, si bien no queda el texto explícito, sí queda ya ese punto incorporado. Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Se deja como inadmisible. Y ahora vamos entonces al artículo 5º. Artículo 5º, sus señorías, estamos ya en la ley 21.331, reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de la salud mental. El artículo 5º, la indicación 22 de la senadora Órdenes para agregar el inciso primero a continuación de la frase vida independiente y la inclusión social. Esto está aprobado también ya. Sí, está aprobado. 4-0. La indicación 23 de los senadores Macaya y Gaona para sustituir el inciso final por el siguiente: el Ministerio de Salud podrá determinar que ciertos establecimientos que se dedican al cuidado de salud mental requieran autorización sanitaria y cumplir con determinados requisitos definidos por el mismo. En opinión de la Secretaría, esta indicación es inadmisible, señor presidente. Muy bien. Dado que la Secretaría considera que puede presentar problemas de admisibilidad, yo le pediría al senador Gaona que explique. Por eso, explique su indicación y veamos qué es lo que dice el Ejecutivo. Su micrófono. El proyecto de ley establece que todo establecimiento de cuidados de salud mental requiere de autorización sanitaria por el MinSal. Con los problemas que hay de toda esta famosa permisología, se propone entonces una redacción que permita que ciertos establecimientos queden exentos de esa autorización. Esa es un poco la idea, por eso podrá requerir la autorización sanitaria en algunos establecimientos y en otros no. Básicamente por eso. Subsecretaria. El micrófono. Gracias, presidente. Este último inciso del proyecto de ley, lo que se refiere está en el contexto de los cuidados sociosanitarios, que en efecto existen hoy día servicios sociosanitarios donde se entregan servicios a personas que tienen trastorno de salud mental, por ejemplo, discapacidad psíquica o discapacidad intelectual. Y en esos contextos hoy día no hay una exigencia de que tenga una autorización sanitaria, reconociendo que también tiene una atención de salud en ese contexto de atención sanitaria. Y es por eso que tiene que entenderse en ese contexto. Este inciso no quiere proponer que sean cualquier lugar físico donde se entrega una prestación de salud mental que tenga una autorización sanitaria. La intención de esto no es, por ejemplo, que una consulta individual cuente con una autorización, porque eso efectivamente tampoco es una práctica que se haga hoy día. Por ende, quiero especificar que ese es el espíritu de este inciso en este artículo en específico. Y por ende, esa preocupación, que yo estaría de acuerdo con el senador, creo que espero despejarla con esa explicación del contexto del inciso. Claro, lo que pasa es que el proyecto establece obligatoriedad. Dice, todos los establecimientos que se dediquen a los cuidados de salud mental requerirán de autorización. Eso es lo que dice el proyecto. La indicación del senador Gaona flexibiliza y dice, el Ministerio podrá determinar que ciertos establecimientos que se dediquen a los cuidados de salud mental requieren autorización. O sea,
podrá definir en resta que algunos no requieren autorización sanitaria. Ese es el tema. ¿Subsecretaria? Sí, claro. Quiero ir al texto específico del inciso previo, donde creo que deja claro cuál es el universo al que se refiere ese último inciso. Dice, por su parte, los establecimientos residenciales sociosanitarios que brinden cuidados de salud mental requerirán cumplir para efecto de su instalación y funcionamiento en lo relativo a su dimensión sanitaria con los requisitos establecidos en un reglamento que será expedido por el Ministerio de Salud. Este último inciso hace referencia a ese mismo universo de tipo de establecimiento. Quizás solo puedo sumar a lo señalado por la subsecretaria que el catálogo de establecimientos que requieren autorización sanitaria está definido de forma, es un listado que no es amplio, sino que se actualiza y que no está definido en categorías abstractas, sino que son muy específicas, ¿no? Y en ese sentido nosotros compartimos la preocupación de que no sean barreras de acceso para definir nuevos puntos de atención, y en salud mental hay un montón de prestaciones que no van a requerir de autorizaciones sanitarias, pero sí aquellas donde hay personas viviendo, situaciones donde sí se hacen procedimientos clínicos, y eso ya está cubierto también por la legislación general sobre autorización sanitaria, que define qué características tiene que tener un establecimiento en general para ser considerado un establecimiento, y una consulta individual de psicología, por ejemplo, no es un establecimiento, pero además qué características tiene que tener ese establecimiento para ser sujeto de autorización sanitaria, qué tipo de procedimiento o acciones clínicas o de cuidados sociales tienen que ahí proveerse. Sí, yo creo que es un tema delicado, ¿no? Que este tipo de atención, como otra, no puede prestarse para ningún negocio que no esté debidamente certificado y garantizado, digamos, como calidad de la prestación de la atención. Es muy delicado esto. ¿Por qué no le sacamos el todos? Lo que pasa es que lo que pasa es que el proyecto establece una condición de que establecimientos de esta naturaleza tienen que tener autorización sanitaria. La indicación, lo que dice, lo relativiza y lo deja para algunos. ¿Quién sabrá quiénes? Pero eso lo define el MinSal. ¿Ah? Lo define el MinSal, por eso el Ministerio de Salud podrá determinar, que ellos determinan. Por eso la indicación apunta a esto. Ahora, yo creo que al final puede quedar exactamente igual como está establecido en el último inciso, por lo que está indicado en el proyecto, pero eliminando la palabra todos, porque así queda para que el Ministerio determine. Yo creo que el todo más bien es redundante si ya dice que los establecimientos requerirán de autorización. Por lo tanto, es lo mismo. Saquemos el todo y quedamos listos. Y entonces rechazamos la indicación o la retira. Listo. Pues además es inadmisible. No, lo dejamos inadmisible. Dejémoslo inadmisible, sacaríamos el todos. ¿Estarían ustedes de acuerdo en eso? En que prevalezca el término requerirán y eso es obligatorio. ¿Sí? Muy bien. Así lo hacemos, secretario. ¿Cómo quedaría? Quedaría: los establecimientos que se dediquen a los cuidados de salud mental requerirán de autorización sanitaria conforme los requisitos definidos por el Ministerio de Salud. Muy bien, estaríamos. Esto se aprobaría en conformidad al artículo 121 del reglamento de la corporación, porque no tenía indicación ahí. Y Exacto. la 23 es inadmisible. Usted lo resuelve. El 24 ya está aprobado. 25, 24, ¿ya? 25 de los senadores Castro, González y Macaya, para sustituir el punto final del inciso segundo por una coma y agregar a continuación la siguiente frase: garantizando la calidad, continuidad y personalización de los mismos. El artículo sexto. Artículo 6. Senador Castro. Precisar nomás que estamos agregando la frase garantizando calidad, continuidad y personalización de los mismos. Los mismos se refiere a las acciones necesarias para el diagnóstico, recuperación, rehabilitación e inclusión social de las personas con trastornos o enfermedades de salud mental. Exacto. O sea, Son las un acciones. complemento, claro. Y en ese caso, entonces, el género está equivocado, porque sería la calidad de las mismas, porque son las acciones desarrolladas arriba.
inadmisible, ¿no? Hay que leerlo en su contexto, señor senador. Entonces, diríamos, artículo 6º. Acciones generales del sector salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, fomentará y desarrollará acciones para promoción y protección del bienestar de las personas y la prevención de las enfermedades de salud mental. Asimismo, adoptará y desarrollará las acciones necesarias para el diagnóstico, la recuperación e inclusión social y laboral, habría que agregar, de las personas con enfermedades o trastornos de salud mental conforme al gradiente de intensidad de cuidados y apoyo de salud, garantizando la continuidad. O sea, igual está el Estado. Sí, claro, el contexto es inadmisible. Garantizando, Ya, es inadmisible. garantizando deja un problema. ¿Subsecretaria? Inadmisible. Sí. Sí, la garantía es obligación. Gracias, presidente. Sí, esta es una discusión similar a la que tuvimos recién. Estamos completamente de acuerdo con el fondo de lo que acá se sugiere, porque de hecho acá se rescatan conceptos que ya son vigentes del modelo de salud familiar y mental comunitaria, que es con el que se organizan los sistemas, los servicios de salud de nuestro sistema, que son calidad, continuidad de cuidados y centrados en las personas. Ahora, efectivamente, el uso del verbo garantizar implica o podría ser interpretado como que se debe subsanar de manera inmediata las brechas que existen en el sistema, y eso implicaría un gasto fiscal, por lo cual sería inadmisible. Además que también la calidad dentro de nuestro marco normativo en salud, la calidad, la garantía de calidad está dentro de la ley de garantías GES, y por ende ya hay una ley que regula aquello que tiene garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Pero, de nuevo, estando de acuerdo con el fondo de esto, nosotros pensaríamos que podemos resolverlo de la misma manera, mantener la indicación, solamente cambiando el verbo de garantizando a promoviendo. Y eso nos parecería que reforzaría el proyecto de ley como está. ¿Sería admisible? Pasa a ser más bien declarativo, digamos. Muy bien. Ya hemos visto, bueno, Hay un texto ya, además, en este proyecto de ley, que son los modificatorios de las responsabilidades de la Superintendencia de Salud respecto de la fiscalización y supervisión del cumplimiento de la Ley 21331, que tiene este mismo espíritu, ¿no? Y en ese sentido, cuando revisemos los modificatorios de la 21331, se van a encontrar con una alternativa de resolución, digamos, de esta misma necesidad, mucho más pragmática, que tiene efecto sistemático y que está incluso financiado en uno de los aspectos que está mejor financiado en el bien. informe financiero. calza la modificación entonces de la indicación. Muy bien, queda así con promoviendo. ¿Sí? ¿Requiere algo más No, o va a estar está de acuerdo? Muy bien, aprobado. Por lo señalado por el Ejecutivo. A continuación nos vamos al artículo 9º nuevo. El 7 no tiene indicaciones, el 8 no tiene No indicaciones. tiene indicaciones. El artículo 9 está, nuevo, está la indicación 26 de Su Excelencia el Presidente de la República, página 12, el comparado de la Comisión, para agregar a continuación del artículo 8 el siguiente artículo 9 nuevo, pasando el actual artículo 9 a ser 10 y así sucesivamente. Artículo 9. Prevención de las lesiones autoinfligidas y del suicidio. El Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, actuará de manera coordinada con las autoridades regionales y municipales de todo el territorio nacional para implementar medidas orientadas a prevenir las lesiones autoinfligidas y las conductas suicidas de las personas. Para tales efectos, cada Secretaría Regional Ministerial de Salud deberá mantener y actualizar un catastro detallado de los sitios identificados como frecuentes para la ocurrencia de suicidios dentro de cada región. Estos catastros tendrán como objetivo proporcionar al Ministerio de Salud la información necesaria para el diseño, ejecución y evaluación de las medidas señaladas en el inciso precedente. A ver, yo aquí tengo un punto, lo estábamos conversando con Carolina recién. Me parece fantástico que haya una indicación del gobierno en términos de particularmente enfrentar el problema del suicidio. Pero me parece extremadamente escaso
el alcance que tiene el texto, porque cuando uno lo revisa, señala que las Ceremis tendrán que implementar medidas orientadas a prevenir y después hay que hacer un catastro. Creo que es demasiado poco, siendo este el único párrafo que habla del suicidio en una ley de salud mental. Buena parte de los problemas de salud mental terminan en conductas que son autodestructivas y dejar solamente este párrafo para promover algunas medidas orientadas a prevenir o desarrollar un catastro me parece muy poco. Yo le pediría, si les parece bien a los colegas, al Ejecutivo que le dé una vuelta, porque hay otros países que tienen leyes especiales respecto de la prevención y de cómo enfrentar el suicidio, ¿no? Y nosotros aquí, todo este proyecto lo refiere solamente a un artículo y con una indicación que solamente habla de un catastro de los sitios que eventualmente son utilizados o de algunas acciones preventivas. Yo le pediría al gobierno que aprovechásemos la coyuntura antes de que lo terminemos de votar, como esto es un poco independiente de todo el resto del contexto, que le dé una vuelta. ¿Qué obligación nos damos como comunidad nacional respecto de los comportamientos suicidas que hoy día ya no solamente son de algunos jóvenes, sino que empiezan a ser de adultos mayores y a otros segmentos de nuestra población? Es muy preocupante lo que nos está pasando en esta materia, que más que esto. Yo le pediría que le dé una vuelta, si los colegas están de acuerdo. ¿Sí? ¿Subsecretaria? ¿O no? Por favor. Lo primero, presidente, es destacar que sí existen otros textos, de hecho lo revisamos recién, en los referidos a los deberes generales del Estado. Ya hay una indicación específica sobre el suicidio. Es decir, en el cuerpo de este proyecto de ley hay otras indicaciones referidas al suicidio, incluso algunas aunque no lo hagan directamente. Ahora, este inciso, en comparación con hoy día nuestra normativa, no hay nada que nos permita hacer un trabajo en torno a esto. Y lo que tiene como objetivo es que las Ceremis, lo que acá le entrega una obligación a las Ceremis que actualmente no tienen. Entonces, claro, efectivamente las Ceremis podrían hoy día hacer este ejercicio, así como podrían decidir no hacerlo. Entonces, el valor de esta indicación es que lo primero que hace es entregar una obligación a las Ceremis de que no pueden no tener este registro sobre cuáles son los llamados hotspots, es decir, lugares públicos que son considerados medios letales. Y en base a eso, lo que puede hacer la Ceremi entonces, luego puede proponer a ese espacio la intervención que tenga que hacer para prevenir que ese lugar público sea utilizado para las lesiones autoinfligidas. Esas medidas pueden ser arquitectónicas, si es que se permite, y si es que no son arquitectónicas, pueden ser de otra manera. Si es que hay un acantilado al cual efectivamente, por ejemplo, no se le puede poner una barrera, se puede sugerir que se hagan vigilancias, por ejemplo, con gatekeepers, personas que pueden identificar ciertas conductas de riesgo. Y eso es lo que facilita tener este catastro. Entonces, el primer valor es la obligatoriedad a la propia autoridad sanitaria y, en base a eso, la facultad de hacer sugerencias a espacios públicos. El único paso adicional que yo vería como, digamos, que tenga más fuerza la intervención, sería hasta que entonces la autoridad sanitaria pueda obligar a lugares privados de acceso público a tomar ciertas medidas. Y eso parecería excederse más allá de lo que pudiese ser las facultades de la autoridad sanitaria, a nuestro parecer. Bueno, me sigue pareciendo extremadamente pobre, porque al final de cuentas, si uno lee bien el contenido de este artículo, lo único que dice es que las secretarías ministeriales actuarán de manera coordinada para implementar medidas y para tales efectos un catastro. Yo no sé cuánto será la proporción de las personas que toman esta decisión última, que lo hacen en un lugar público. ¿Cuántas la hacen en la soledad de su pieza y que toman cosas o usan un artículo cortante? Yo creo que eso es mucho más que lo que ocurre en vía pública. No tengo idea, no creo que sea la mayoría. Entonces, mi punto
es que, si bien es cierto, no tenemos una normativa que trate expresa y preocupadamente el suicidio o este tipo de conductas de autolesión, es cierto que este parrafito ayuda, pero estamos lejos, pero recontra lejos, de tener una solución un poco más amplia. Yo insistiría, si lo tienen a bien ustedes, de poder agrandar un poquito el espectro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la persona que intentó suicidarse y se encontró que donde pensaba hacerlo se encontró con un murito? Ya está. ¿Hay algún acompañamiento a esa decisión después de ese acto? ¿O la persona que sobrevivió tiene, en fin, todo ese tipo de cosas que yo no las veo contenidas en esta ley? Subsecretaria. Esas son medidas, presidente, que ya están implementadas. De hecho, hemos innovado en estrategias durante nuestra administración justamente para poder entregar ese acompañamiento. Por ejemplo, la línea para la prevención del suicidio, asterisco 4141, que de hecho se publica en lugares donde tenemos conocimientos que han existido eventos de intención o ya de autolesiones ejecutadas. Por ende, esta indicación no tiene como propósito resolver el problema del suicidio, sino que avanzar en uno de los medios que tiene más evidencia internacional, que es la reducción del acceso a los medios letales. Esos medios letales efectivamente pueden ser algunos que pueden ser utilizados dentro del hogar de una persona, pero también lo son los de acceso público. Entonces, esta indicación es específica para eso, para avanzar en ese punto en particular, para lo cual hoy día no tenemos ninguna normativa que le entregue más facultad a la Seremi para poder hacer sugerencias a espacios privados de acceso público para que puedan modificarlos de manera que sean seguros para las personas. Entonces, efectivamente, esto no tiene como propósito resolver el suicidio. Hay medidas complementarias a esto que ya están implementadas del gobierno, hay indicaciones adicionales dentro del mismo proyecto de ley, pero efectivamente sí vemos como una necesidad absoluta poder avanzar en esto. De hecho, ya tenemos experiencias de lugares que habían tenido múltiples casos de muertes por suicidio que luego de la intervención de la Seremi y su modificación se redujeron a cero. Y lo que buscamos es que esta indicación refuerce que todas las autoridades sanitarias a lo largo del país puedan seguir esa misma conducta. Estamos sobre la hora y o prorrogamos. No hay unanimidad para prorrogar. Sí. Sí, no estamos autorizados para... Sí. Si me lo permite la senadora, porque este va a ser un punto, y yo le pediría, antes de terminar la sesión, porque, mire, yo estuve en la cuenta de la directora del Servicio de Salud y el mesón que tal vez tenía más consultas, curiosamente, era el del fono suicida. Y el comentario que me hacían las chicas allí, yo estuve conversando con ellas, es que las líneas se les saturan. Hay gente que quiere conversar, que busca, porque, en fin, no es que todos tengan comportamiento suicida, pero, bueno, en este asunto yo creo que le pediría al Ministerio que le dé una vuelta, ¿no? Que es una buena oportunidad. Senadora Órdenes. Sí. Sobre el mismo punto, presidente, porque ayer escuchábamos al gremio del Hospital Digital y ellos señalaban lo mismo, que reciben muchas llamadas que requieren contención y la derivación es al CEFAM, que también tiene los tiempos, o sea, después de 2 meses ha pasado mucho tiempo para situaciones de este tipo, por lo tanto, yo lo dejaría pendiente para ver qué es lo que corresponde acá y ver si adoptamos nuevas medidas. Muchas gracias. Muy bien, estamos sin autorización para sesionar en paralelo a la sala, estamos ya terminados. El día lunes tenemos la respuesta de los 12 últimos expositores. El día martes vamos a recibir a una nueva audiencia, fue acordado en la comisión al inicio y por lo tanto después veremos cómo seguimos con ese proyecto. El de salud mental será avisado, deberíamos volver a sesionar el próximo miércoles para seguir votando. Así que el Ministerio tiene una semana para ponerle harto cotelé. No, más de una semana, va a tener como una semana y algo para ponerle harto pino a este artículo para ver si mejoramos la respuesta a los requerimientos suicidas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.
Muchas gracias.